Bueno, vamos a retomar lo que dejamos en la primera parte, entonces, lo de Blumenberg, ¿sí? Bueno, habíamos visto, él bueno, escribe este texto de Paradigmas para una metaforología como una crítica a la historia conceptual, tratando de mostrar los límites de la historia conceptual, porque que tiene que ver justamente con el problema del cambio, ¿no? La historia de conceptos, dice él, no puede dar cuenta, ninguna historia de conceptos, cómo se articulan esos horizontes de sentido dentro del cual se despliegan los conceptos, ¿no? Ni tampoco, por lo tanto, pueden dar cuenta de cómo cambian esos horizontes de sentido. Su gran preocupación es entender lo que él llama el problema del paso, cómo se pasa de un sistema de saber a otro, ¿no? Él en ese sentido es como que se aparta de Koselleck y de la historia conceptual. En realidad la propuesta de una historia conceptual viene originalmente de Dilthey, no de Koselleck, ¿no? La historia conceptual koselleckiana en realidad es una versión de la historia conceptual, pero existe antes de Koselleck. Es un proyecto, la propuesta original de una historia de conceptos viene de ahí de Dilthey, ¿no? Pero Blumenberg digamos, se aparta de, digamos, la historia conceptual tiene una fuerte impronta de la matriz neokantiana. Blumenberg se acerca más a la fenomenología husserliana, ¿no? Y aunque comparten presupuestos en común, también hay algunos puntos fundamentales en que divergen ambas corrientes, ¿no? Ambas participan de manera más general de esto que yo llamo la era de las formas, ¿no? Bueno, en el caso de Blumenberg, la idea de la metaforología tiene que ver, como les decía, es tratar de trasladar la reflexión a un plano más primitivo de realidad simbólica que de los conceptos o ideas, ¿no? Que es lo que él en un primer momento trata de designar mediante la metaforología y luego va a ampliar en una teoría de la inconceptualidad, ¿no? Que es esa instancia previa a lo conceptual, la instancia preconceptual o prediscursiva, ¿no? Que es la instancia justamente donde se articulan estos sentidos primitivos de realidad, ¿no? Como habíamos visto en el caso de la teoría de la Gestalt, ¿no? Bueno, la idea de metáfora que usa, a la que se refiere Blumenberg, no es lo que nosotros tradicionalmente entendemos por metáfora, y esto suele generar cierta confusión, ¿no? Muchos de los seguidores de Blumenberg se dedican a estudiar las metáforas del discurso político, perdiendo de vista cuál es el sentido específico que tiene la idea de metáfora, especialmente las metáforas absolutas de las que él habla en el plano del discurso, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupan esas metáforas? Bueno, básicamente lo que estaría retomando acá es algo parecido a lo que en Quintiliano, que era escribió uno de los textos fundamentales de retórica clásica, que es la Instituto Oratoria, llamaba la catacresis, ¿no? La catacresis, digamos, tradicionalmente la metáfora se la entiende como un ornamento del lenguaje, ¿no? Es decir, yo digo, en vez de decir sol, digo astro rey porque es más poético, digamos, ¿no? Pero, digamos, la metáfora es ella misma una metáfora, viene de metáfora, ¿no? Lenguaje traslaticio, un traslado de lugar. Bueno, los cambios las estaciones de transferencia en Grecia se llaman metáfora, digamos, en el transporte, ¿no? Significa eso.
el uso de este lenguaje traslaticio o alegórico, alegoría es aloitros, darle otro nombre, sería darle otro nombre a lo que ya tiene un nombre propio que lo designa. Es darle un nombre, una designación poética, algo, pero que se podría designar perfectamente con su nombre propio. Bueno, en el caso de la catacresis no es así. La catacresis viene a designar de manera figurada algo para lo que no existe un nombre propio que lo designe. Vienen a llenar ciertos vacíos del lenguaje. Y él habla acá de metáforas absolutas. Digamos, la pregunta que se va a plantear Blumenberg es eso, por esas patologías del lenguaje, esas fisuras, digamos, la idea de una inconceptualidad. ¿Cómo es que aparece aquello cómo es que emerge aquello frente a lo cual el lenguaje disponible no poseería categorías con las cuales designarlo? Cómo es que el pensamiento se ve confrontado a algo que le resulta inconceptualizable, indefinible, que son fenómenos sumamente excepcionales. Digamos, nosotros normalmente solo vemos aquello para lo cual tenemos forma de entenderlo, lo que nos resulta incomprensible directamente nos resulta invisible, digamos. No forma parte de nuestro horizonte de visibilidad, aquello que no, digo, no sé, bueno, ahora justo me han regalado un libro sobre aves, ¿no? Sobre las aves de acá del campo, que se ve muy lindo. Pero claro, yo que no soy un neófito en el tema, yo cuando veo no veo nada, veo aves nomás, todas juntas, y un especialista puede ver muchas más cosas que las que yo veo. Pero solo vemos aquello que tenemos capacidad para reconocer, si no, no nos resulta, no forma parte de nuestro horizonte, ¿no? Bueno, la pregunta es eso, ¿cómo eventualmente los sujetos se ven confrontados a fenómenos, realidades, ¿no? Que al mismo tiempo se le imponen al pensamiento y sin embargo el propio pensamiento, ese propio universo conceptual, lo ve como absolutamente extraño a las propias categorías que tiene disponible dentro de ese universo. Digamos, la paradoja de cómo se puede conceptualizar algo como inconceptualizable. Cómo es que el propio lenguaje genera esa patología conceptuales, ¿no? Porque también lo inconceptualizable es algo que se produce conceptualmente desde el interior del propio pensamiento. Cómo es que emergen esas patologías del lenguaje. Digamos, ese es un replanteo fundamental de Blumenberg que, como decía, hablábamos recién con María Eugenia, lo mismo que dice Foucault para Kant respecto de la era de la representación, que se ubica en un límite, de alguna forma Blumenberg y Foucault mismo se ubican en un límite ya en la era de la forma, se empiezan a apuntar de alguna forma, estas teorías de Blumenberg o la arqueología de Foucault son sintomáticas de cómo empieza a su vez a descomponerse esta era de las formas, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a cambiar? En la era de las formas vimos que el cambio conceptual no se puede explicar sin, digamos, del momento que los sistemas son sistemas, los órdenes conceptuales, políticos, jurídicos, etcétera, etcétera, se los piensa como sistemas autorregulados que solo tienden a reproducir su equilibrio interno. El cambio de estas estructuras o sistemas solo se podría explicar por la acción de algún agente trascendente, ¿no?
algún sujeto, que es el ámbito de la subjetividad o de la acción intencional subjetiva, ¿no? De que habla la fenomenología. El estructuralismo va a venir a descartar de plano la posibilidad de la existencia de agentes tales, que no existen sujetos por fuera de los sistemas o las estructuras, solo en el interior de un determinado orden conceptual los sujetos pueden constituirse como tal. La idea de algún agente trascendente se lo va a denunciar ahora como un vestigio metafísico. Esto va a hacer que, bueno, como el propio Foucault reconoce en Las palabras y las cosas, ¿no? Y en la arqueología del saber, esto haría imposible entonces explicar el cambio. De repente surgen formas nuevas, pero no habría forma de entender el paso, que es lo que le interesa justamente a Blumenberg, cómo se pasa de un cierto horizonte de sentido a otro, ¿no? Ahora, si, digamos, ¿qué es entonces, cuál es el cambio fundamental, ¿no? El desplazamiento fundamental que lleva a la desarticulación de esta era de la fórmula? Es cuando empieza a plantearse todo el debate filosófico se va a concentrar en torno a una problemática ya nueva. Desde el momento que si aislamos la hipótesis de que exista algún agente trascendente tal, que el cambio le pueda venir a los sistemas desde fuera de los propios sistemas, hay que de alguna forma empezar a pensar la idea de contingencia, de temporalidad como una dimensión inmanente a las propias estructuras o sistemas, no a lo que le viene desde afuera como resultado de la acción de un agente trascendente, sino que ya los propios sistemas se encuentran ya teñidos de historicidad. La idea es que, bueno, en la era de las formas hay una idea de contingencia radical de los sistemas, en el sentido, ¿se acuerdan? Las formas son formas contingentes, sus fundamentos no se hunden en la naturaleza o en la razón, sino que son creaciones contingentes, históricas y cambiantes a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero en esta era de las formas una vez que se articulan, surgen como los campos electromagnéticos que vimos en el caso de Maxwell y Faraday, ¿no? Surgen de golpe, o como los golpes de caleidoscopio en que habla Bergson, ¿no? Surgen de golpe, pero una vez que se articulan, ellos no poseen un principio inmanente, un impulso inmanente a su autotransformación. Solo tienden a reproducir su misma lógica, ¿sí? Bueno, ¿cómo pensarnos? De alguna forma, esto nos devuelve al siglo XIX, digamos, a una vuelta, a una idea de una temporalidad inmanente a los propios sistemas, solo que ahora esta lógica evolutiva, digamos, ya no se trata de una lógica evolutiva, no se trata de pensar cuál es el orden a través de las transformaciones, sino más bien esa idea de temporalidad a la cual ahora se busca integrar en el interior de los sistemas, ya no es la idea de un proceso evolutivo, un orden sucesivo de transformaciones, sino ya una idea mucho más radical de la temporalidad, fundada en la idea de la radical contingencia de los sistemas. Como el caos, digamos, la radical, digamos, como los sistemas se ven ellos mismos, contienen dentro de sí un residuo ineliminable de irracionalidad, que es el que eventualmente lleva a desarticular esos sistemas. De irracionalidad. Sí. Esto tiene que ver, digamos, cómo
Les voy a dar un ejemplo, a ver si sirve para ilustrar esto, que sería el caso de la idea del soberano hobbesiano, ¿no? Bueno, tal como lo interpreta Carl Schmitt sobre todo, la constitución, digamos, la formación de una comunidad política solo se puede lograr en la medida que se instituye un soberano, y ese acto es absolutamente convencional, ¿no? Para Hobbes y sobre todo en la versión schmittiana del soberano hobbesiano, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que la opinión del soberano es una opinión más, no es la verdad. Es su opinión particular y que no es ni mejor ni peor que la opinión de cualquiera. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Hobbes? Bueno, tenemos que aceptarla como si fuera una verdad absoluta simplemente para dejar de matarnos unos a otros. ¿Mm? Pero es una pura convención, ¿no? En última instancia, bueno, ese es el tema de mi otro libro, que acá no lo vamos a ver. Todo régimen de poder supone la institución de un determinado lugar social particular como un lugar de verdad, ¿no? Un punto de autotrascendencia de la sociedad, ¿no? Digamos, como un cierto saber subjetivamente articulado cobra la apariencia de una verdad que se impone objetivamente sobre el conjunto de la sociedad. Es eso lo que articula un sentido de comunidad, ¿no? Bueno, el tema es que esa contingencia en el origen de la institución de un sentido de comunidad va a tener también todo su desarrollo subsiguiente. ¿Cuál es la paradoja que va a tener también de contingencia, de racionalidad, todo su desarrollo subsiguiente? ¿Cuál es la paradoja que plantea la idea hobbesiana del soberano, ¿no? Que para poder terminar con la violencia es necesario que haya uno que pueda ejercerla sin límite. Porque si se le pusiera un límite al soberano, volvemos al estado de naturaleza. Si hubiera alguien que pueda cuestionar las decisiones del soberano o ponerle un límite al soberano, ya no es un soberano. Y no salimos del estado de naturaleza. ¿Cuál es entonces la paradoja? Que para que podamos salir del estado de naturaleza, debe haber uno que permanezca en el estado de naturaleza, que es justamente ese estado de ausencia de cualquier límite. Es decir, que el soberano es la huella de la contingencia de ese momento institutivo, es la huella siempre presente de la radical contingencia de ese momento institutivo originario. Como esa huella de contingencia se prolonga, ¿no? Y se encuentra ese sistema, se encuentra siempre marcado por la contingencia, y el soberano no es nada más que la marca de esa misma contingencia que permanece siempre presente aún en el estado de sociedad civil. Bueno, es eso lo que tiene que ver de alguna forma con la idea de la metaforología o la teoría de la inconceptualidad de Blumenberg, ¿no? Pensar eso que tiñe de racionalidad, esa fisura. Digamos, volviendo entonces a la pregunta original, ¿cómo se puede pensar la contingencia, la temporalidad como una dimensión inmanente a los propios sistemas o estructuras? Es partiendo del presupuesto entonces que esas estructuras, esos órdenes instituidos nunca pueden constituirse plenamente como sistemas absolutamente racionales, nunca pueden ser, digamos, no poseen un principio de autoclausura lógica, que se encuentran siempre fisurados internamente.
digamos, fallados, hay una falla inherente, que en última instancia, en el caso de Blumenberg, esas fisuras en el orden conceptual nos son, digamos, cómo es que emerge la idea de esto, de la existencia de algo que no se deja asir a los conceptos. Eso no sería a su vez sintomático, revelador de algún tipo de falla en el plano del mundo de la vida, que los sistemas funcionales que constituyen un determinado mundo de la vida se han vuelto incongruentes. Él dice justamente que el paso de una metaforología a una teoría de la inconceptualidad no solo supuso una ampliación del universo de fenómenos de orden simbólico, más allá de las metáforas, sino también mitos, etcétera, etcétera, sino también una suerte de reversión. En el caso de la metaforología, su problema era cómo las metáforas absolutas nunca podían abandonar esta naturaleza metafórica, cómo las metáforas resistían a su subsecuente conceptualización. Digamos, todos los conceptos originalmente tienen un origen metafórico, pero luego se devienen, se desarrollan como conceptos, ¿no? Los conceptos en última instancia no son nada más que metáforas fosilizadas, ¿no? Pero estas metáforas absolutas serían aquellas que resisten, que nunca dejan asirse conceptualmente, ¿no? En el caso de la teoría de la inconceptualidad, digamos, la orientación no es hacia adelante, de la metáfora hacia el concepto, sino hacia atrás, de la metáfora hacia el mundo de la vida, ¿no? Tratar de entender a su vez cómo esas patologías de los lenguajes nos están diciendo a su vez de ciertas fisuras o fallas que se producen en el modo en que se constituye un determinado horizonte de sentido o mundo de la vida, ¿no? Bueno, como les decía, Blumenberg se ubica de alguna forma en un vértice, digamos, apunta ya al plantear este problema de la inconceptualidad más allá de la era de las formas, pero el paso ese se va a dar recién en Francia, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que cambia en Francia? Bueno, por empezar, bueno, hasta ahora habíamos visto, ¿no?, dos escuelas, la anglosajona y la alemana. La renovación que introduce la escuela anglosajona tiene que ver con la introducción de la consideración de una dimensión del lenguaje ignorada por la vieja historia de ideas, que era la dimensión performativa, ¿no? La escuela alemana, en cambio, renueva la vieja historia de ideas, pero permanece en el mismo plano del lenguaje de la propia historia de ideas, que es la dimensión semántica. Los contenidos de los discursos, los contenidos referenciales de los discursos, solo que va ahora a problematizar esta misma definición de esta misma dimensión al introducir la problemática de la radical indefinibilidad de los conceptos. Cuando, bueno, esta máxima de Nietzsche que utiliza Koselleck de que solo lo que no puede definir, solo lo que no tiene historia puede definirse, ¿no? Bueno, el caso francés ahora nos traslada a una tercera dimensión del lenguaje, que es la dimensión, lo que se conoce tradicionalmente como la sintaxis, las formas de los discursos, las estructuras, ¿no? Bueno, que es parte de esta fuerte tradición estructuralista francesa, ¿no? Bueno, es la vieja definición de Saussure de que el lenguaje no es una sustancia sino una forma.
¿Qué quiere decir? Bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Uno no puede definir ningún lenguaje como el español listando todo lo que se puede decir en correcto español, porque eso es infinito, ¿no? Porque además un lenguaje no es un conjunto de ideas o de principios o de enunciados, sino que es un mecanismo, un dispositivo para particular un determinado modo de producción de enunciado. Lo que distingue un lenguaje de otro son esos modos particulares de producción de enunciado. Y esto explica mejor, ¿no?, el problema de por qué, por ejemplo, no se pueden definir ciertas categorías como liberalismo, porque si le entendemos el liberalismo como un lenguaje político y no como un sistema de ideas, esto quiere decir que se puede ser liberal de muchas formas distintas. Digamos que todo lenguaje es indeterminado semánticamente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir algo, pero también todo lo contrario en perfecto español. Y esto explica por qué, por ejemplo, si entendemos, por ejemplo, el liberalismo, el socialismo o el republicanismo como lenguaje político, ¿por qué hubo liberales que han dicho cosas contradictorias entre sí? Y eso no necesariamente nos dice, bueno, que uno ha sido liberal, digamos, porque de lo que digamos, si nosotros pasamos a digamos, entendemos, los lenguajes serían como un segundo nivel de realidad simbólica. No está constituido de ideas o conceptos, sino es un modo de producción de conceptos. Es lo que Jesús Mosterín, creo que falleció hace pocos días, Mosterín, un filósofo español, ¿no?, definía como conceptores, conceptos de conceptos. Un lenguaje sería eso, un conjunto de conceptos, de cómo producir conceptos. Bueno, cuando pasamos a este segundo nivel de lenguaje, donde, bueno, ya no podemos preestablecer de antemano qué se va a decir con ese lenguaje, porque lo que se puede decir es siempre infinito. Nosotros podemos establecer, delimitar qué es lo que se puede decir correctamente o no en español, pero después ya no podemos. Es esa la diferencia fundamental con la historia de ideas fundada en modelos o tipos de ideales, como el organicismo y el liberal, el individualismo, etcétera, etcétera. Que nosotros ya en la historia de ideas sabemos exactamente qué es lo que vamos a encontrar en la historia intelectual. Gente que era más liberal o más organicista, que estaba más a favor, bueno, lo que Berlín llamaba la libertad la libertad negativa, libertad positiva, en Constant era libertad de los antiguos, libertad de los modernos. Solo lo único que nos permitiría descubrir de nuevo la investigación histórica, si tal o cual pensador estaba más cerca o menos o más cerca de uno o de otro. Pero no hay nada que en principio que ya no sepamos de antemano, salvo los detalles, digamos, ¿no? Si nosotros pensamos la historia conceptual desde no como integrada por modelos, sino como lenguaje, ya no podemos saber de antemano qué es lo que vamos a encontrar en la investigación histórica. Digamos, solo así se abre un cierto... Esto viene a responder a alguna problemática que discutimos antes, ¿no? Si nosotros necesariamente tenemos que partir de presupuestos presentes, no podemos evitar abordar el pasado a partir de nuestras propias categorías presentes. Y eso es inevitablemente así, no podemos desprendernos de todas nuestras formas de comprender el pasado, porque si no, no podemos comprender nada, ¿sí? El problema es buscar herramientas conceptuales, ¿no? Digamos,
la pregunta es cómo, a pesar de que necesariamente todas nuestras aproximaciones al pasado parten de presupuestos presentes, aún así se puede abrir un campo de análisis, que no sea, que lo que vayamos a encontrar ya no esté presupuesto en las propias premisas de las cuales partimos. Bueno, este paso a un segundo nivel de discurso, como son los lenguajes, permitiría esto. Es cierto que nosotros partimos de ciertas hipótesis presentes, pero no podemos ya saber de antemano qué es lo que los sujetos hicieron con esos lenguajes, porque el contenido de esos discursos permanece siempre indeterminado y solo lo podemos descubrir a partir de la propia investigación histórica, que es la diferencia fundamental con la vieja historia de ideas fundadas en modelos, donde ahí no hay nada ya que descubrir, ¿no? Digamos, la historia de ideas convierte toda la investigación histórica en una gran tautología, donde no vamos a encontrar nada en las conclusiones que ya no supiéramos, que no estuviera ya contenido en las premisas de nuestra propia investigación. Bueno, este giro, como les decía, a un segundo nivel de discurso, aun cuando sabemos que siempre partimos de presupuestos presentes, al menos abre un espacio de investigación, un espacio de análisis, ¿no? Evita que toda la investigación histórica se vuelva puramente tautológica, ¿no? Bueno, y en este sentido también es fundamental distinguir ideas de lenguaje cuando, volviendo entonces a estas grandes categorías como liberalismo, republicanismo, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, algo que hablábamos antes, la persistencia de determinadas ideas, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que una misma idea se repite a lo largo en distintos contextos, ¿sí? Porque las ideas son relativamente limitadas, digamos, la idea de libertad como no sujeción la vamos a encontrar, no sé, hasta en las cavernas. Si tuviéramos documentos de los trogloditas, seguramente habría algún troglodita que pensó que la libertad es lo opuesto a la sujeción, digamos. Algún australopithecus ya lo habría pensado eso. Pero eso tiene que ver con un problema muy propio de la historia de ideas, que las ideas son esencias eternas por naturaleza y se repiten, no hay ni idea. Las ideas tienden a repetirse a lo largo de la historia, ¿no? Y eso nos puede llevar a confundir. Digamos, las ideas son ahistóricas por definición, porque las ideas no guardan la huella de los cambios producidos por las traslaciones contextuales. Como decíamos, el significado de digamos, acá resulta útil la distinción que hace la Escuela de Cambridge, ¿no? El que yo diga, bueno, para retomar el ejemplo que les daba antes, ¿no? Que yo diga que Irán es el imperio del mal y que lo diga Donald Trump en las Naciones Unidas, la afirmación es la misma, y si nos quedamos solo con el significado de las ideas, no hay nada que cambia entre uno u otro. Lo que cambió es el sentido de la afirmación, pero para saber qué es lo que cambió, aunque la afirmación a nivel textual sea exactamente la misma, tiene un sentido completamente distinto, pero para saber qué es lo que cambió, tenemos que traspasar el puro plano del contenido de esas afirmaciones y reconstruir el entramado de relaciones comunicativas, el sistema de relaciones pragmáticas dentro del cual se produjo ese enunciado. Bueno, desde el punto de, digamos, solo la dimensión pragmática introduce un principio de historicidad a los discursos. Las ideas
no poseen huella de su historicidad. Son esencias eternas por definición. Lo que las historiza no se encuentra en el plano semántico, en el plano de los contenidos referenciales de los discursos. Hay que traspasar ese plano para descubrir cuáles son las huellas que historizan esos discursos. Pues lo mismo ahora desde Francia ocurre lo mismo. Lo que cambió en una misma idea repetida en dos momentos distintos nos puede llevar a ocultar hasta qué punto las estructuras subyacentes, los lenguajes subyacentes ya se han alterado. Y aunque la idea sea la misma, ya la lógica de articulación a la que responden esas ideas ya son muy distintas. O viceversa, ¿no? Digamos, por un lado, la persistencia de ideas nos puede llevar a ocultar los cambios de los lenguajes, o a la inversa también. Un cambio en las ideas nos puede llevar a pensar que cambiaron los lenguajes, pero no será así. Ideas muy distintas, sin embargo, responden a una misma matriz conceptual. Porque como vimos, en un mismo lenguaje se pueden decir cosas muy distintas entre sí y aún contradictorias entre sí. Que un pensador haya dicho en un momento una cosa y después todo lo contrario, obviamente cambió de idea, pero no necesariamente se alteró el lenguaje de base sobre cuyas premisas se fundan esos discursos contradictorios entre sí. Bueno, vemos acá, digamos, otra de las diferencias fundamentales entre una historia de idea y uno de los historia de los lenguajes políticos, ¿no? Ahora, bueno, como le decía, el estructuralismo vuelve aún mucho más complicada la problemática de la explicación del cambio conceptual. Y eso es lo bueno, digamos, ¿no? Que es, digamos, al punto que la vuelve imposible. Al aislar la idea, como decía, de un agente trascendente a las estructuras, los sistemas. Digamos, explicar de nuevo cómo cambian las ideas es muy sencillo, porque si un autor dice una cosa y después otra, cambió las ideas y ya está. Ahora, cómo cambian esos lenguajes ya es algo infinitamente más complejo de entender y de poder explicar, ¿no? Para decirlo con un ejemplo, ¿cómo puedo decir yo algo en correcto español, ¿no? Cuyas reglas de producción de enunciados propias al lenguaje español, digamos, se presuponen ya como válidas, y al mismo tiempo obligarme a reformular esas mismas reglas? Que estoy dando por válidas. ¿Cómo? Entiendo como válidas. Claro, digamos, la producción de un enunciado. Yo puedo decir algo que no es español y bueno, eso no afecta al idioma español, pero ¿cómo puedo decir algo que que se inscribe dentro, que se produce según las reglas propias de ese lenguaje, y al mismo tiempo aquello producido según esas mismas reglas del lenguaje se rebele contra aquello que constituye sus mismas premisas? ¿Cómo entender esos fenómenos, ¿no? Esas inflexiones que se producen en el interior de los propios órdenes instituidos, de los propios sistemas, ¿no? Bueno, y es acá, ¿no?, que tenemos que pasar del estructuralismo al postestructuralismo, que es un poco lo que hablábamos antes, a lo que apuntaba también Blumenberg, ¿no? Que tiene que ver si esas estructuras pueden desarticularse eventualmente en su propia práctica, es porque ellas contienen dentro de sí un residuo ineliminable de irracionalidad, que es aquel que eventualmente emerge y lleva a desarticular esos sistemas y a dar lugar a nuevos órdenes, ¿no? Este es un cambio que se produce también, estamos hablando de un cambio epistémico más general, un cambio a nivel de los regímenes de saber que atraviesa de conjunto el pensamiento occidental.
incluso en las ciencias naturales, ¿no? Con la matemática del caos, bueno, ayer hablamos con María Eugenia con las teorías cibernéticas en biología, la idea de autopoiesis, ¿no? Les voy a dar un ejemplo nomás, ¿no? Para no abundar. Un buen ejemplo de estos cambios que se dan es la termodinámica de los sistemas disipativos de Ilya Prigogine. Oyeron hablar, es un premio Nobel de Química. Ilya Prigogine... ¿Qué? ¿De dónde es? Ilya Prigogine es ruso, creo. Sí. Sí, creo que es ruso. No recuerdo cuál es. Bueno, ¿qué es la termodinámica? La que estudia los desplazamientos de energía, ¿no? Del calor, ¿no? La termodinámica, digamos, surge como disciplina en la segunda mitad del siglo XIX con los 3 principios de la termodinámica, de la conservación de la energía. Bueno, el más conocido, que es el tercero, que es la ley de entropía, ¿no? Que dice que, bueno, tiene varias formulaciones, pero la más conocida es que el caos aumenta en el universo, ¿no? La idea de un universo caótico. ¿De dónde viene esta idea de la entropía, ¿no? Bueno, la entropía tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, el ejemplo clásico, si nosotros tenemos una taza de café caliente, el calor se disipa y tiende a homogeneizarse con la temperatura ambiente, ¿sí? Bueno, eso pasa, lo mismo pasa a nivel del universo. Las fuentes de calor, hoy ya sé que en estos últimos años eso se está discutiendo, pero todavía no sé tampoco si está del todo aceptado por los físicos, de que existe generación de nuevas fuentes de calor. Pero en principio, lo que se piensa, creo que hasta ahora, es que las fuentes de calor en el universo son limitadas y con el tiempo, producto de la ley de entropía, de la disipación del calor, esa fuente de calor tienden a disiparse, los soles, estrellas tienden a enfriarse en millones de años. Digamos, esto lleva a la perspectiva de la muerte térmica, que se llama, ¿no? Una vez que se unifique la temperatura de todo el universo, va a ser mucho frío, digamos, ¿no? Los colombianos van a estar complicados porque Bueno, ¿por qué es caótico? Bueno, la explicación la va a dar, bueno, Boltzmann, ya a finales del siglo XIX, va a explicar esto mediante leyes estadísticas, ¿no? Digamos, ¿cuál es el ejemplo? Si nosotros tenemos una caja, ¿no? Y dividimos la caja a la mitad, pero dejamos que se comuniquen arriba las dos mitades de la caja, e introducimos un gas, el gas se va a distribuir parejamente en los dos lados de la caja. ¿Por qué es esto, no? Bueno, esto Boltzmann lo explica mediante puras leyes estadísticas, ¿no? Si nosotros tiramos, por ejemplo, una moneda, tenemos 50% de posibilidades que salga cara o seca, se dice también acá, o se dice de otra forma. Sí, ¿Cómo? Cara o cruz. Bueno, cara o cruz, ¿no? Ahora, si tiramos 2 monedas, ya tenemos 25% de posibilidades que salgan las 2 caras, 25% que salgan las 2 cruz y 50% de que salga una cara y una cruz. Bueno, si multiplicamos la cantidad de monedas en infinitas monedas, la posibilidad de que haya una distribución pareja de las monedas que son cara y cruz se vuelve infinitamente más probable y a efectos prácticos absolutamente predecible, ¿no? Bueno, esa distribución pareja de
las moléculas en el interior de la caja, de las moléculas de gas, es lo que se llama el estado atractor final. El estado atractor es el estado de equilibrio final, como es en el universo el estado de temperatura homogénea, ¿no? Es el estado hacia el cual tiende a evolucionar espontáneamente ese sistema. Y si nosotros introducimos alguna alteración en ese sistema, se produce una alteración. Si nosotros agitamos la caja, se puede producir una alteración. Una parte puede tener más gas que otro, pero una vez que se estabiliza, vuelve a ese estado atractor, que es el estado más estable. Como ocurre con un péndulo. Si nosotros movemos el péndulo, se va a desplazar, pero tiende a la posición vertical. Ese es el estado de equilibrio final o el estado atractor, ¿no? Bueno, ese estado atractor final es el más estable y determinista a nivel macroestructural y el más caótico, el de mayor entropía a nivel microestructural, porque es el que nos brinda menos información, porque nosotros no le pusimos un nombre a cada una de las monedas, digamos. Entonces no sabemos cuáles, ya llega un momento que no sabemos cuáles tienen cara y cuáles cruz. Desde el punto de vista microestructural es el estado de mayor caos o mayor entropía, ¿no? Bueno, toda la termodinámica de los siglos XIX estuvo orientado hacia esos estados de equilibrio final que son los únicos predecibles. Por ejemplo, si nosotros arrojamos una gota de tinta en un vaso de agua, la gota va a dibujar una mancha hasta que se produce, si es soluble en agua esa tinta, se va a producir una solución homogénea azul clara, ¿no? Ahora, nosotros no podemos predecir de antemano cuál va a ser la evolución de la mancha, solo podemos saber hacia dónde va a tender, cuál va a ser su estado de equilibrio final, pero cómo va a llegar ahí no lo podemos saber, ¿no? Bueno, la revolución que produce Prigogine en la termodinámica es tratar de entender justamente esos estadios caóticos intermedios, ¿no? Cómo evoluciona la mancha. Y es para eso que va a desarrollar toda una herramientas conceptuales nuevas, ¿no? Como la idea de fractalidad, punto de bifurcación, las matemáticas del caos, etc., ¿no? Pues la idea de un estado atractor anómalo o fractal sería algo así, digamos. Supongamos que tenemos una olla, ¿no? Y nosotros tiramos, se dice bolita acá, como se dice, o canica en español. Una bola de cristal. Bueno, una canica. Tiramos una canica en esa olla, sabemos a dónde va a tender a fijarse, ¿no? Que es en el fondo de la olla. Si nosotros la movemos, ese sería el estado de equilibrio final. Si la movemos, se va a desplazar, pero siempre va a tender a volver a ese punto. Ahora, si nosotros abollamos la olla en el medio y producimos, no sé, como un monte en el medio con dos valles en la base, ese sistema se vuelve indeterminado. Si arrojamos la canica, no sabemos hacia qué lado de ese monte del medio de la abolladura va a dirigirse la canica, ¿no? Ahora, una vez que llega ahí, va a tender a quedarse siempre ahí, por más que la movemos, siempre va a volver ahí, a menos que la perturbación sea lo suficientemente grande como para que la bola se coloque por encima de la cima de la loma. Y una vez que se coloca ahí, ese sistema se vuelve indeterminado, porque ya no sabemos nuevamente hacia qué lado, cuál de esos lados va a evolucionar ese sistema.
Bueno, un atractor, la cima de la loma sería un punto de bifurcación, el punto a partir del cual ese sistema se vuelve caótico, errático. Un atractor anómalo es como una olla con infinitos abolladuras. ¿Mm? Y eso explica por qué, por ejemplo, en un sistema no se puede predecir más allá de un cierto horizonte cómo se va a comportar ese sistema, ni tampoco, y también ese sistema pierde las huellas de sus estados precedentes. ¿Mm? Hay un horizonte de temporalidad. ¿Mm? Bueno, lo que estudia Prigogine es eso, los sistemas disipativos son esos sistemas que están en permanente intercambio con su entorno y por eso se encuentran siempre alejados de su estado de equilibrio final. ¿Mm? Digamos, la física entonces del fines del siglo XX incorpora toda una serie de categorías nuevas como la de, como le decía, digamos, él habla de un orden un orden a partir del caos, a partir de las fluctuaciones. Ya la contingencia ya no es algo que le viene a los sistemas desde afuera, sino algo generado en el interior de los propios sistemas, que son los propios sistemas caóticos o erráticos. Bueno, como lo decía, eso mismo que es el paso del estructuralismo al postestructuralismo en la filosofía, es algo que está expresando un cambio que se da de conjunto en el pensamiento occidental, ¿no? Que atraviesa también las ciencias naturales, ¿no? Bueno, ese es el punto también hacia el cual, digamos, Foucault tampoco llega, ¿no? Foucault, como vimos, analiza pues, la idea de sujeto, digamos, que... ¿Cómo estamos? Estamos a las 4:30. Queda una hora. Bueno, digamos, vamos a dejar de lado Foucault, porque si no, no vamos a llegar. Pero veamos básicamente cuál es la idea Foucaultiana. No me voy a detener en la arqueología porque, bueno, si bien en esta primera parte no lo vimos, hablamos bastante en esa segunda parte de este seminario, ¿no? Los distintos epistemes o regímenes de saber, ¿no? Veamos simplemente, digamos, cuál es el proyecto más general de esta arqueología del saber, ¿no? Bueno, la idea Foucaultiana, digamos, las palabras y las cosas es básicamente una discusión con este texto de Heidegger que les di, ¿no? Con la época de la imagen del mundo que está en Holzwege. En Holzwege, bueno, en ese texto en particular, pues de nuevo, ¿se acuerdan este concepto de mundo que en realidad viene de Uexküll, ¿no? Hablábamos ayer de von Uexküll, el biólogo. Uexküll hablaba de Umwelt, ¿no? Perdón. Umwelt sería el mundo circundante, ¿no? Es el mundo del sujeto, que no existe. No, hablamos en el bar, pero de Uexküll en general, sin... Sí, pero acá No, acá no. Bueno, el ejemplo que da... No me voy a detener, el ejemplo clásico que es el de la garrapata que establece, digamos, un sistema de intercambio de informaciones con el medio. Pero bueno, para no explicar el ejemplo completo, bueno, Konrad Lorenz, que es un seguidor de Uexküll, que es uno de los fundadores de la etiología, la ciencia del comportamiento animal, a Lorenz lo deben conocer también porque
fue muy famoso, ahí tiene un libro muy lindo que se llama Estoy aquí, estás ahí, porque él estuvo en el momento en que nacieron unos gansos y la madre murió y que los gansitos pensaron que él era la madre y lo seguían a todo el tiempo. Bueno, de ahí viene esto de estoy ahí, estás ahí, porque él se comunicaba con su cría, digamos, ¿no? Una foto muy linda con esos gansos. Claro, bueno, él da un ejemplo, creo que sintetiza un poco esta idea. Él dice que el paramecio solo comprende la piedra al modo de un obstáculo. ¿Mm? ¿El qué, perdón? Solo comprende la piedra al modo del obstáculo, es aquello que se interpone a sus desplazamientos. ¿Mm? Es decir, ahora, ¿qué es la piedra? ¿Hay una esencia de la piedra? ¿Cómo definir una piedra? Bueno, uno puede cuál es el componente químico, pero eso no es la esencia de la piedra. Es una serie de componentes químicos desde la perspectiva del químico, ¿no? Pero del paramecio, digamos, el mundo como tal no existe sino a partir de un sistema de relaciones que se establecen entre el sujeto y el objeto. ¿Mm? Cómo se articula un determinado mundo no es independiente del modo en que el sujeto dado se relaciona. No existe un mundo independiente de ese sistema de relaciones que un determinado sujeto establece respecto de su entorno. ¿Mm? La idea de Umbel es eso. El mundo al que se refiere es el mundo circundante. De ahí viene la idea de Lebenswelt, de Husserl, y también bueno, la idea de mundo de Heidegger. Ahí habla de Bildwelt, ¿no? Que es Bild es como sería el marco, el cuadro o la imagen del mundo, ¿no? El modo en que la época de la imagen del mundo de la que habla él dice entonces ahí, ¿no? Que la modernidad es la época de la imagen del mundo. ¿Por qué? Porque es cuando el hombre se convierte, se separa del mundo y se convierte, con Descartes sería, aquello que da sentido y ordena el mundo, que se coloca ya por fuera como aquello que crea una imagen del mundo, lo que le da sentido y ordena el mundo, ¿no? Dice, eso no existía antes, el hombre como sujeto. La idea de bueno, ahora hace un desarrollo etimológico del término. El sujeto o subjectum, dice él, es la traducción al latín del término griego hypokeimenon. El subjectum es lo que yace por debajo, lo que está subjectum, que es, él lo define como aquello que permanece inalterado por debajo de los cambios de forma que se le imponen. Ese es el subjectum, ¿no? Ahora, en el mundo clásico, todo aquello de lo que pueda predicarse algo es el subjectum. Por ejemplo, esta mesa es el sujeto de sus predicados, de que es marrón, tiene 4 patas, etcétera, etcétera, ¿no? Solo con la modernidad es que va a pasar ahora identificarse al hombre como el sujeto. ¿Mm? Él decía que en la antigüedad el hombre y las cosas copertenecían al mundo, y era el mundo el que se mostraba a sí mismo. Ahora es el sujeto que se coloca por fuera. Bueno, en realidad esto va a ser criticado. Hay autores contemporáneos, ¿no?, también que siguen esta crítica, que en realidad, bueno, por empezar, lo que Heidegger le atribuye a Descartes es una idea que aparece solo con Kant, no está todavía en Descartes. Pero bueno, de alguna forma, y esa es por lo menos mi hipótesis, las palabras y las cosas es una discusión con ese texto de Heidegger. Es lo que intenta demostrar ahí Foucault en esa arqueología del saber, es que
en los siglos XVII y XVIII no hay una idea de sujeto, que la idea de sujeto moderno solo surge en el siglo XIX, que en esto coincidiría con Koselleck y la idea de Sattelzeit, ¿no? La idea de sujeto, el sujeto moderno, el concepto moderno de sujeto, es una creación del siglo XIX que coincide con esta gran reconfiguración conceptual de que habla Koselleck cuando nacen los conceptos de historia, de vida, etc. Obviamente, Foucault acá estaba hablando está pensando de alguna forma la idea de lo que dice Hegel en el prólogo en la introducción a la fenomenología del espíritu, cuando dice: de lo que se trata es pensar lo absoluto, no solo como sustancia, sino como sujeto. ¿Qué quiere decir esto? La idea de que habla Heidegger, ¿no?, del sujeto como aquello que permanece inmodificado por debajo de los cambios de forma que se lo impone, es el pensamiento, ¿sí?, de los siglos XVII y XVIII, como una esencia inmutable. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos en lo que llama la era de la representación, Foucault, que es cuando las palabras rompen su vínculo natural con las cosas, etc. No existe una idea todavía de cambio, ¿no? El universo es un universo estable, no existía la hipótesis digamos, toda la ciencia, la revolución científica del siglo XVII se produce aislando la idea del cambio. En el universo newtoniano es imposible pensar la idea de cambio del tiempo como una dimensión constitutiva de ese universo. Bueno, la idea es esa. Hegel va a cuestionar a la filosofía de la Ilustración, que piensa la sustancia, el yo, el sujeto, como una sustancia inmutable, ¿no? La idea del sujeto que aparece en el siglo XIX ya tiene que ver entonces con este otro cambio, ¿no? El sujeto para Hegel y para el siglo XIX es ya aquel que contiene dentro de sí el principio de sus propias transformaciones, el que posee esa capacidad de autogeneración y autotransformación, que es lo que define a los seres orgánicos a diferencia de la materia inorgánica, ¿no? Bueno, es eso como la distinción que intentan hacer Foucault en las palabras y las cosas. Como vimos, él pierde de vista a su vez cómo eso ya cambia a fines del siglo XIX y surge otro régimen de saber completamente distinto, ¿no? Que es eso que yo hablé la otra vez de la era de las formas, ¿no? Foucault habla de la muerte del sujeto, de la muerte del hombre en ese texto, ¿no?, que fue su afirmación más provocadora, que dio lugar a polémica, porque, bueno, muchos lo acusaron, bueno, sin sujeto, pensando nuevamente en esta matriz fenomenológica neocantiana que está en la base de estas teorías que analizamos, la de Skinner y la de Koselleck, ¿no? Sin sujeto no habría posibilidad de pensar ni la libertad humana, ni la historia, etc. Pero eso tiene que ver, como les decía, con un determinado régimen de saber, que el sujeto, ¿no?, la acción subjetiva intencional o la idea de una subjetividad trascendente a los sistemas, en la condición para pensar el cambio, la transformación, la historicidad de los sistemas, es así solo en el interior de ese régimen de saber. Lo cierto es que esa idea de sujeto, cuya muerte había anunciado Foucault, ya había muerto hacía mucho. Había muerto en 1900, digamos, ¿no? La idea de sujeto que se da en el siglo XX ya es muy distinta a la idea del siglo XIX, que contiene el principio de su propia transformación. La idea de sujeto del siglo XX, esta del neocantismo, la fenomenología, de hecho que atraviesa todo el pensamiento del siglo XX, incluso en las ciencias naturales, ¿no?, es de alguna forma la inversión de aquello de que hablaba Heidegger.
De nuevo, Heidegger deshistoriza el pensamiento y Foucault intenta introducir cierta historicidad. Para Heidegger, desde el siglo XVI hasta ahora existiría una única idea de sujeto moderno. Foucault le dice, no, momento, no es la misma idea de sujeto del siglo XVII y XVIII a la que surge en el siglo XIX. A su vez, él pierde de vista cómo también en el siglo XX cambió la idea de sujeto, y ese concepto de sujeto que surge en el siglo XX de alguna forma va a ser una suerte de inversión de aquello de que hablaba Heidegger, ¿no? Ya este sujeto de que habla Husserl o Bergson o los neokantianos, ya no es aquello que permanece inmutable por debajo de las formas que se le imponen, sino todo lo contrario, aquello que viene a introducir una perturbación en los sistemas, que abre esos sistemas a la temporalidad, a la contingencia, aquello que viene a quebrar la linealidad de los procesos evolutivos y produce una radical novedad. Lejos de ser esa esencia inmutable, es la fuente última de la contingencia. Bueno, lo que estaríamos viendo ahora también es ese, el paso, la quiebra de la era de las formas supone ahora devolver el problema de la contingencia a pensar cuáles, a su vez, las condiciones de posibilidad, condiciones objetivas de posibilidad de esa subjetividad trascendente. Para que emerja este ámbito de subjetividad, es necesario que antes se abra un espacio de indecidibilidad. Si los sistemas fueran sistemas absolutamente cerrados, no habría lugar para ninguna instancia subjetiva, para una instancia decisoria, como hablaba Carl Schmitt. Si la norma determina la decisión, entonces ya no es una decisión, el que decide es el sistema, no el sujeto. Para que pueda emerger la subjetividad, esa instancia decisoria, esa instancia de subjetividad descarnada de que hablaba la fenomenología o Carl Schmitt en el plano de la política, es necesario que se abra una fisura en el interior de los sistemas, algún elemento de indeterminación que solo pueda llenarse. ¿Qué es lo que, el sujeto del que se hablaría ahora, ya no sería ni aquel que contiene, no es ni aquello que permanece inmutable por debajo de las formas que se le imponen, no sería tampoco aquello que contiene dentro de sí el principio de sus propias transformaciones, como era en el siglo XIX, pero tampoco va a ser un efecto de estructura, como lo decía Althusser, ¿no? Althusser hablaba de eso, el sujeto como un efecto de estructura, sino que sería más bien esta instancia de subjetividad trascendente, sería a su vez una suerte de efecto de desestructura. El sujeto no va a ser nada más que la proyección hacia el exterior, aquel sujeto de que habla la fenomenología, no va a ser nada más que el síntoma externo de esa fisura irracionalista que tiñe a los propios sistemas en su mismo interior, desde su propio interior. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, de lo que se trata es de entender eso, cómo se abre en el interior de los propios sistemas. No es un producto de estructura, sino de eso. Es un síntoma Bueno, por eso, tratar de externo entender de un sí. régimen de saber ahora es... ¿Qué es el sujeto? No se trata tanto, tampoco de entender el sujeto, la acción institucional, no cómo se instituye un sistema o cómo está articulado un sistema, cuál es la estructura, la lógica de un sistema, sino tratar de penetrar aquello que impide justamente a los sistemas constituirse como sistemas
lógicamente integrados y plenamente racionales. Tratar de penetrar ese fondo de racionalidad a partir del cual se levanta todo orden instituido. En el plano del pensamiento político, creo que si vamos ahora a Rosanvallón, esto puede aclarar un poco qué quiere decir todo esto. Eso se puede también traducir en el lenguaje del psicoanálisis lacaniano. Claro. Quizás, ¿no? Bueno, la idea de lo real lacaniano tiene que ver con esto, aquello que resiste absolutamente su simbolización, ¿no? Aquello que no puede reducirse al orden de lo simbólico, ¿no? Porque aquí el sujeto ya no importa como tal, digamos, no es No. la pregunta, sino que la pregunta es qué es lo que hace que esas formas sean desestructuradas. Claro, que ¿por qué no puede constituirse nunca plenamente como un sujeto? Que se encuentra siempre ese sujeto escindido, fisurado, ¿no? Que esa falla es la constitutiva, es al mismo tiempo lo que le permite dotarse de una identidad sin nunca poder completarse completamente, constituirse plenamente como sujeto. Esa es la teoría psicoanalítica, ¿no? Pero en el plano de la política, lo vamos a ver mejor ahora con Rosanvallón, a ver cómo estamos. Uy, ya me queda 10 minutos, ¿no? Para las 5, sí. Bueno, vamos a tratar de apurar entonces. Pero tú puedes hacer como un pequeño cierre para el video de después, el bueno. después. Sí, igual esto es importante para terminar de entender esto que hablábamos, ¿no? Rosanvallón sería un buen ejemplo, aunque después vamos a ver, esto sí no lo vamos a ver ahora. Tampoco Rosanvallón es del todo consecuente con este planteo. De hecho, vino hace poco a la Argentina y discutí bastante con él. Después le cuento si quieren la discusión con Rosanvallón. Pero veamos primero, yo lo que voy a hacer es el planteo de Rosanvallón, pero en alguna versión algo mejorada, digamos. Si después lo leen como él lo plantea, van a ver que en realidad es más ambiguo el planteo de él, ¿no? Yo voy a tratar de darle alguna consistencia a algo que no es del todo consistente en Rosanvallón. Pero en principio, ¿no? ¿Cuál sería la idea de Rosanvallón de qué es lo que hace un concepto propiamente político, ¿no? El hecho, lo que define los conceptos políticos como democracia, justicia, libertad, etc., es nuevamente esta radical indefinibilidad de los conceptos políticos. No, hay un autor, Terence Ball, que discutía con Connelly, que formula en el ámbito anglosajón, ¿no? La idea de la radical contestabilidad de los conceptos, que los conceptos políticos son siempre cuestionables, contestables, refutables, ¿no? Terence Ball lo que dice en un artículo que salió en la revista de la Sociedad de Historia de Conceptos, ¿no? Dice que si eso fuera así, si los conceptos si no pudiera fijarse el sentido de los conceptos políticos, entonces sería imposible todo sentido de comunidad, todo diálogo, no habría forma de ponerse de acuerdo. Si cada uno pudiera pensar lo que quisiera sobre qué es la libertad, la justicia, la democracia, entonces, bueno, cada uno piensa lo que quiere y no hay diálogo racional posible, no hay forma de entenderse. Y en última instancia terminaría siendo la imposición de una opinión sobre otra, pero no hay ninguna posibilidad de establecer ningún tipo de intercambio racional y en última instancia ningún sentido de comunidad, ¿no? Algo que en parte es cierto, ¿no? Pero, bueno, ¿qué diría un Rosanvallón inversamente, ¿no? Si se pudiera fijar cuál es el sentido de esas categorías de democracia, libertad, justicia, entonces ya tampoco tendría sentido el debate político. ¿Por qué? Porque
habría que confiarle a los expertos que nos digan cuál es ese verdadero sentido del concepto de democracia, justicia, etcétera, ¿no? O sea que el campo de lo político se abre de alguna forma a partir de este doble impas. Esta idea de que sin una verdad el debate se hace imposible, pero con una verdad el debate se vuelve ya innecesario, ¿no? Es necesario al mismo tiempo presuponer una verdad y al mismo tiempo negarla al mismo tiempo. El campo de lo político se abre a partir, ¿no?, entonces de esa necesidad, simultánea necesidad e imposibilidad de una verdad última de los conceptos. ¿Por qué no pueden definirse para establecerse una definición última de los conceptos para Razón-Ballón? Porque conceptos como democracia no designan nada que pueda definirse. No hay forma de definir. La democracia no refiere ni a ningún conjunto de principios o valores o instituciones. La democracia no es nada más que un índice de un problema, el concepto de democracia. ¿Cuál es el problema que designa la democracia? Es, bueno, esta idea de cómo el sujeto puede ser al mismo tiempo soberano y súbdito. Es esa aporía constitutiva de toda la política moderna, ¿no?, y la que subyace a todos los debates políticos que se dan, bueno, desde el siglo XVII hasta ahora. Y solo esta visión de los conceptos políticos como aporéticos nos permite dar sentido a los debates. Si nosotros pensáramos que efectivamente hay una definición correcta de democracia, entonces no podemos entender por qué la gente a lo largo de 2000 años estuvo debatiendo en torno a estos conceptos. Toda la historia del pensamiento no sería nada más que una sucesión de malentendidos. Si la gente hubiera entendido de entrada cuál es ese supuesto verdadero sentido de la democracia, nos habríamos ahorrado 2000 años de pensamiento, de historia del pensamiento. Solo cobran sentido sustantivo estos debates cuando nos desprendemos de la supuesto de la existencia de una definición posible del concepto de estos conceptos políticos y penetramos este sustrato aporético que subyace por debajo de todos los conceptos políticos. Esto supone una inversión de la idea de la indefinibilidad de los conceptos respecto del modo que lo planteaba Koselleck, ¿no? Para Koselleck, los conceptos no pueden definirse porque cambian históricamente. Entonces sería arbitrario decir de todas las definiciones que hubo de democracia, esta es la verdadera y todas las demás no. Eso sería una intervención subjetiva arbitraria por parte del historiador. Pero desde la perspectiva esta más fuerte de la temporalidad de los conceptos, cabría decir al revés. No es que los conceptos no puedan definirse porque cambian históricamente, sino a la inversa. Los conceptos cambian históricamente porque nunca pueden fijar su contenido semántico, porque son indefinibles, porque son problemáticos. Si cambian históricamente, no es que los conceptos cambian históricamente porque eventualmente alguien vino a problematizar las definiciones existentes de esos conceptos, sino a la inversa. Si esos conceptos se fueron eventualmente problematizados porque son ellos mismos problemáticos, porque nunca admiten esos mismos conceptos una definición unívoca. En la hipótesis de Koselleck, digamos, la contingencia, la temporalidad sería ella misma algo contingente, en el sentido de que si nadie viniera nunca a problematizarse esos conceptos, ellos podrían
permanecer indefinidamente, no hay nada que nos permita entender por qué eventualmente esos conceptos se vuelven problemáticos. En esta otra hipótesis, digamos, es a la inversa. Aun cuando nunca a nadie se le ocurra andar problematizándose estos conceptos, ellos van a permanecer siempre constitutivamente inestables y precarios. Me quedan 2 minutos, quisiera entonces hacer una sola aclaración, ¿no? Que es justamente el punto donde Rosanvallón se pierde ya. Que hay que distinguir entre una aporía y una contradicción. Normalmente se toma la idea de aporía por una contradicción, por ejemplo, que hay 2 ideas contradictorias opuestas y que por lo tanto no pueden resolverse nunca porque, bueno, unos piensan una cosa y otros piensan otra distinta, entonces no hay forma de resolver objetivamente. Bueno, tiene de alguna forma que ver con el modo en que tradicionalmente la historia de ideas piensa la historia intelectual, ¿no? Que es que hay gente que piensa distinta y no se pone de acuerdo y por eso hay conflicto y lucha, ¿no? Una aporía en realidad no supone necesariamente 2 ideas contradictorias entre sí, sino que remite a algo más fundamental. Son dos principios contradictorios entre sí, pero que ambos se suponen mutuamente. Bueno, el ejemplo que da Rosanvallón es, por ejemplo, entre la soberanía de la razón y la soberanía del número, que sería para toda la historia moderna, sería una lucha entre los que sostienen la soberanía de la razón y aquellos que sostienen la soberanía del número, ¿no? La soberanía de la voluntad. Sería una visión más democrática y otra más autoritaria, si se quiere, ¿no? La soberanía de la razón remitiría que habría, digamos, valores objetivos que escapan a la voluntad de los sujetos. De alguna forma hereda la problemática de la justicia en el antiguo régimen. En el antiguo régimen la voluntad no tenía fuerza normativa, que los sujetos quisieran algo, eso no lo hacía, no lo hacía bueno, digamos, ¿no? Había un supuesto de que había principios universales de justicia que fueron establecidos por Dios y que están inscritos en el diseño mismo de la creación, ¿no? Y que son inherentes, esa es la idea de la ley natural, ¿no? Que están inscritos en su mismo concepto. Asesinar es malo por más que la gente vote a favor del asesinato. Eso por definición está mal, ¿no? Y ninguna voluntad puede torcer eso, ninguna elección puede torcer eso. Pensar que la voluntad, que una comunidad política pueda fundarse sobre valores voluntariamente asumidos, es como pensar que una sociedad de caníbales creada para comerse unos a otros pueda ser soberana, pueda ser legítima simplemente porque esa es la voluntad de sus miembros, ¿no? Solo en la medida que las comunidades se rigen según forma acorde a esos principios eternos de justicia, esa comunidad puede ser legítima en el antiguo régimen. Bueno, eso cambia con la modernidad cuando ahora desaparece esta idea de una justicia eterna, trascendente, divina, y son los sujetos que deben dictarse los principios según los cuales van a regular su convivencia colectiva, ¿no? Ahora, la modernidad no se desprende completamente de la idea tradicional de justicia. Si nosotros, de una justicia trascendente, ¿no? Digo, ninguno de nosotros, por ejemplo, aunque solemos hablar de la soberanía de la voluntad, en realidad ninguno de nosotros estamos dispuestos a aceptar completamente ese principio. Porque también nosotros pensamos que hay ciertos principios que escapan a la voluntad de los sujetos, como por ejemplo, quiero creer que ustedes van a estar de acuerdo que si se establece una ley que es discriminatoria respecto de algún sector de la sociedad, no sé, negro, judío, homosexual o lo que fuera,
nosotros vamos a pensar que esa ley va a ser ilegítima aun cuando se haga un plebiscito y el 90% vote a favor. Porque pensamos que hay como ciertos derechos humanos involucrados que escapan más allá de la voluntad de los sujetos. En este sentido, la voluntad de la razón, digamos, es contradictoria con la voluntad, con la soberanía de la voluntad. ¿Por qué? Porque de alguna forma le impone un límite a esa soberanía de la voluntad. Ahora, ambas se remiten mutuamente. ¿Por qué? Porque el problema que plantea la soberanía de la voluntad es ¿quién puede determinar cuáles son esos valores que debe imponérsele a la sociedad aún en contra de su propia voluntad? La paradoja es eso, que solo esa propia comunidad puede determinar cuáles son esos valores que... Ahora, inversamente, ¿no? Digamos, la soberanía de la razón no puede desprenderse nunca de la idea de la soberanía de voluntad, pero inversamente la soberanía de la voluntad no puede nunca desprenderse de aquello que la niega. ¿Por qué? Porque se supone que el principio mismo de la soberanía de la voluntad es ella misma un derecho natural. Si descartamos la idea de todo derecho natural, se destruye ese mismo principio de la soberanía de la voluntad. Es decir, que desde el momento mismo que la soberanía de la razón instituye la soberanía de la voluntad, le pone un límite con lo cual termina destruyéndola. Deja de ser verdaderamente soberana entonces. Es decir, ambos principios, soberanía de la razón y son contradictorios entre sí, pero inescindibles entre sí. Por eso es una aporía, no es una mera contradicción. Y es esa aporía la que abre el campo a las contradicciones. Las aporías no nos hablan de la lucha entre axiologías o ideologías contradictorias, sino que nos están descubriendo cómo se estructuró el campo dentro del cual esas ideologías contradictorias pueden llegar a disputar entre sí, ¿no? Cómo se estableció el campo para que se establezcan esa misma oposición. Entonces, lo que trata la historia conceptual de lo político es eso. Más allá de las distintas ideologías, la lucha entre ideologías, etcétera, es cómo es que se articula en campo dentro de cuál esa misma oposición cobra sentido, pudo desplegarse, pudo cobrar forma, ¿sí?